Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? En una semana que en La Máquina de Pensar no vamos a tener un escritor, no vamos a tener una obra, sino en una semana que va a ser surtida de novela, ensayo, cine, ciencia ficción y una revista, o varias revistas vamos a hablar durante esta semana. Vamos a poner algo de poesía, también va a estar Claudio Burgues leyendo poemas. Quiero darle la bienvenida a un editor, a un poeta también, al señor Roberto López Belloso. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Roberto López Belloso es uno de los integrantes de un equipo de fútbol periodístico que se llama Quiroga y que va ahí con un otro proyecto que se llama Rocket. ¿Nos podés contar de qué van estas dos revistas? ¿Cómo no? Básicamente somos un grupo de periodistas que intentamos llevar adelante un proyecto de hacer crónica narrativa en Uruguay. Como bien sabes, la crónica narrativa es ese género periodístico que busca un especial cuidado en el manejo de la palabra, en el manejo de la narración, en la construcción de las frases y de los ritmos y de los climas de un artículo periodístico, pero que no deja de ser periodismo. Es decir, no es narrativa de ficción, sino que asume una forma literaria de contar la realidad, de narrar la realidad. Hay varias revistas en América Latina, surgidas básicamente al influjo de la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo. Estamos hablando de publicaciones emblemáticas como Gato Pardo, que era colombiana y ahora tiene su sede en México, Etiqueta Negra de Perú, en su momento Orsay de Argentina. Es decir, hay una serie de revistas en el continente que hacen este tipo de periodismo y escriben de temas tan diversos como la guerra vinculada al narcotráfico en México o la elección de una reina de belleza en Ecuador. Es decir, los temas son muy variados. El eje de las publicaciones es el periodismo bien escrito. En Uruguay no había muchos ejemplos de este tipo, no había muchos espacios donde desarrollarlo, entonces nos propusimos realizar una revista de estas características. Buscando una forma que amalgamara la redacción. Vos sabés que en todos los medios están a la orden del día, por ejemplo, en este momento, los chistes y las bromas y las cargadas sobre Nacional, sobre Peñarol, sobre otros equipos. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos 11 periodistas que escribamos y que ilustremos y que seamos todos hinchas de Nacional. O sea, dos revistas, una donde hay todos hinchas de Nacional y otra revista donde hay todos hinchas de Peñarol. Exactamente, y cada uno de nosotros escribimos habitualmente en medios tan diversos como el semanario Brecha, en mi caso, la agencia AP, en el caso de Leonardo Abercon, que es el editor de la revista Urinegra, o El Observador, que hay varios, El País Cultural, etcétera. La revista Tricolor se llama Quiroga y la revista Urinegra se llama Rocket. ¿Vos le pusiste el título a Quiroga? Sí, exactamente. En homenaje, como te podrás imaginar, a Horacio Quiroga, uno de los iniciadores de una larga saga de escritores uruguayos que han abrazado la causa tricolor. Ah, yo pensé que era porque es el escritor que hizo el primer cuento, la primera ficción sobre fútbol, aquel cuento de Abdón Porte, ¿no? Exactamente, eso es una de sus un resultado literario, digamos, de su identificación con el Club Nacional de Fútbol. De esto hemos hablado, del tema del fútbol y la literatura. Yo supongo que lo van a tratar ustedes también, con el libro de cuentos de Estuario, ¿no? Que se llama Fóbal, donde también nos convocaron a 11 escritores para hacer 11 cuentos dedicados al fútbol. En este caso, la otra revista, la revista, digamos, Aurinegra, que por lo menos tiene amarillo en la tapa también, se llama Rocket.
Sí, exactamente. Y eso se lo puso... Es un nombre que eligió Leonardo Abercon, y que según nos ha contado es debido a que en los albores del ferrocarril no había muchas locomotoras que verdaderamente pudieran llevar adelante su tarea, y por lo tanto se hizo una competencia entre los prototipos que en aquel momento estaban más o menos en la vuelta, y una locomotora británica fabricada creo que en la ciudad de Manchester, se llamaba Rocket, y fue la que ganó esa competencia como la locomotora más rápida y la que verdaderamente podía llevar un tren detrás. Rocket era una locomotora que estaba para esa carrera pintada de color amarillo y negro, y a raíz de su éxito fue que el color amarillo y negro se transformó en el color tradicional del ferrocarril y por transitiva en el color de Peñarol. Ahora, yo digo, Roberto, ahora estuve leyendo sobre estas dos revistas porque realmente sabía que existían, pero cuesta entender un poco el concepto. O sea, se juntan periodistas, se dividen, unos van para Nacional, otros para Peñarol, unos para Quiroga, otros para Rocket, hacen periodismo, digamos de profundidad, periodismo digamos tipo reportaje, no el periodismo de la nota o de la información pura y dura, sino con un vuelo, ¿no? Y cómo es la cosa. La idea es que hay que leer una revista o hay que leer, porque los temas son totalmente variados. La de Rocket habla, por ejemplo, sobre la sombra de Mengele al sur de Brasil, que eso me llamó la atención. Y la de Quiroga, por ejemplo, bueno, está Vilamatas, o el escritor español Vilamatas, o habla de los comunistas uruguayos en la guerra de Angola. Sí, no hay ninguna razón para que un hincha de Peñarol tome en sus manos Quiroga y sienta esa urticaria, ese escosor cuando se toca algo del tradicional rival, ni tampoco lo contrario. De hecho, tienen una sola nota de fútbol vinculada al equipo. Son notas además bien satelitales. Por ejemplo, en el caso de Rocket es una nota sobre el clavo que se le puso a Morena en su pierna a raíz de su fractura. Por lo tanto, no tiene una identificación mayor que esa. No, y aparte no solo sobre el clavo de Morena, sino el tema de, precisamente a nivel médico, lo que es el clavo, cómo ha evolucionado, toda es una tecnología que es súper frecuente ahora, ¿no? Exacto, y eso un hincha de Nacional puede leerlo perfectamente, y una vez que pasa ese trago en el que ve la foto del potrillo, puede seguir mirando la revista y no hay ninguna otra referencia a futbolistas aurinegros. No, hay uno al barrio. Al barrio, ¿no? Es un viaje Peñarol, en ómnibus. Destino Peñarol, 582. Exactamente, de Marcelo Figueredo y Oscar Bonilla al barrio. Y en la revista de Nacional está esa crónica, esa nota de Vilamatas sobre Abdón Porte, con unos espectaculares dibujos de Ambú a mi modo de ver. Sí. Y el resto son todos temas, como vos decís, alejados del fútbol, salvo la entrevista de Mario Delgado Aparaín, Agustín Lucas, poeta y futbolista que fuera el capitán de Sudamérica cuando ascendió recientemente a la Divisional A. Es decir, es buen periodismo bien escrito y bien ilustrado, es lo que intentamos hacer. El que compra la revista teóricamente identificada con Nacional puede perfectamente ser del cuadro que quiera, que no se va a sentir vilipendiado en su honor, y nosotros promovemos que el lector compre las dos, al punto de que si tú compras Quiroga, vas a tener en su interior un pequeño aviso de media página donde te dice: si querés Rocket, mandanos un correo electrónico y te la llevamos a tu casa a mitad de precio. Y lo mismo de la manera anterior. Lo que nosotros hacemos es promover de que el lector las lea ambas, porque además va a haber un clásico, que es el primer clásico en papel y tinta, con un tribunal presidido por Fernando Butazzoni, hincha negriazul, de Liverpool, escritor de larga trayectoria. También integra la terna Villanueva Chang, que es el editor de la revista peruana Etiqueta Negra, una revista espectacular que a mí me encanta particularmente, que por lo tanto esperemos que no tenga ninguna simpatía ni hacia Nacional y Peñarol. Sí, no, sobre el tema de Negra ya se está cejando un poco, pero bueno. Sí, exactamente, y además tenemos viviendo en Lima a Sengo Pérez, un fotógrafo de los que está en Rocket,
así que esperemos que no lo soborne con un asado en su parrillada ni nada de eso. Así que estas dos revistas van a competir durante un tiempo, un año, exactamente, durante el resto del verano. Ajá. Y el 11 de marzo se va a saber el resultado de cuál quedó mejor del número de apertura, porque además el 11 de marzo se lanza el número 2 de o sea que el número de apertura, el número 1 es el que está jugando ahí este clásico. Exacto. Que digamos que a juzgar cómo se está jugando en el fútbol uruguayo, podemos decir que esto es mucho más entretenido. Yo creo que podríamos salir a la cancha de verdad, de césped, los 11 contra 11, y daríamos un espectáculo. Sí, sin duda que andaríamos mejor. Y un detalle es que han ganado con este proyecto, que es un proyecto singular, porque la idea es obviamente tratar de, al periodismo serio y con narración y digamos con vuelo, tratar también de darle una perspectiva más lúdica, ¿no? Más humorística, ¿no? El hecho de que estamos hablando de Nacional y Peñarol, Rocket y Quiroga en dos revistas, tiene algo que ver con eso. Ganó también los fondos de incentivo cultural. Sí, es tal cual como vos decís, es un guiño lúdico al lector para ayudarlo a animarse a comprar alguna de las dos revistas o las dos y leer periodismo de calidad, leer buena narración. Con esta idea obtuvimos los fondos de incentivo cultural del MEC, que como tú sabes son fondos que permiten que las empresas hagan una donación a proyectos culturales y descuenten impuestos en una tabla que va del 50 al 80% de sus impuestos. Es una herramienta muy buena, si bien es trabajosa porque hay que conseguir empresas, aparte no hay tradición, pero a las empresas les sirve porque colaboran con Rocket o Quiroga, aparece su nombre ahí y al mismo tiempo esa plata que ponen se la descuentan de los impuestos. Exacto. Cuando ellos pagan impuestos no aparecen en ningún lado, ¿no? Exacto, nosotros realmente recomendamos a tus oyentes que tengan proyectos culturales a que se animen a incursionar tanto en los fondos de incentivo cultural, que son más complejos, como en los fondos concursables del MEC. Creo que hay cada vez más apoyos de este tipo, que aparentemente son bastante transparentes, por lo que hemos podido ver. Hay un tribunal, hay un tribunal y demás. Nosotros nos presentamos y tuvimos la suerte de ser elegidos y realmente nos parece que es una manera de que proyectos culturales como este y como tantos otros que andan en la vuelta puedan concretarse. Aparte me parece interesante vincular al fútbol con el periodismo. Reitero que en este libro de Estuario que yo te comentaba, Fóbal, que son 11 jugadores, 11 escritores que escriben 11 cuentos sobre fútbol, también está Carolina Bello, que está como periodista en Rocket, está en Quiroga, que en Quiroga, sí, porque estuvo acá conmigo Carolina, y con Agustín Lucas también escribió un cuento y bueno, está como entrevistado, ¿no? Es alguien también que es bolso, Agustín Lucas, aunque no lo quiera decir. Bueno, eso corre por tu cuenta. No, sí, pero corre por tu cuenta. Es terrible bolso. Pero él era capitán, como dijiste muy bien, de Sudamérica, de la IASA, cuando subió de la B a la A, que ahora está jugando la A, y bueno. Creo que Agustín está en Comunicaciones de Argentina. Exacto. De la tercera, pero bueno, está. Extraño nombre. El cuento de él merece leerse porque es cuando cuenta que en Guatemala tuvo que jugar en una cuestión amateur y le dijeron no puedes jugar con tu nombre profesional, entonces se cambió el nombre por Julio Cortázar. Brillante el cuento. Bueno, entonces esto está a la venta, esto está en kioscos, se llama Rocket, se llama Quiroga, lo hemos visto, son revistas que son rivales y hermanos, parecen, porque van paralelas y están jugando. Si usted es de Nacional, puede comprar Quiroga para tratar de apoyar, pero también puede leer Rocket y viceversa, ¿no? Esa es la idea, está en los kioscos y también está en varias librerías, puntos de venta bastante seguros porque en algunos kioscos se va agotando y demás. Es librería Puro Verso en Peatonal Sarandí, Purpuria del Entrevero, la Nacional en la biblioteca, el kiosco Paquín en Pocitos.
esos son los puntos que yo te diría que son como los seguros, Dale. y después en los kioscos de la red capitalina está en todos lados también, ¿no? Muy bien, Roberto López Belloso, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿sí? Gracias a ustedes Y por... felicitaciones por este proyecto, ¿no? Muchas Lo gracias. vamos a leer. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida al escritor, profesor de filosofía y periodista argentino Pablo Capana, conocido por su obra dedicada a la ciencia ficción. Pablo, ¿cómo andás? Bien, bastante bien. Con Pablo Capana hemos hablado aquí en La Máquina de Pensar, creo que varias veces. Una vez recuerdo claramente por Philip K. Dick, y ahora te estamos llamando por un escritor que podría ser canónico en su momento, en la época de oro de la ciencia ficción, que es nada menos que Ray Bradbury, alguien que murió con casi 92 años y tuvo una producción importante. Sí, bueno, Bradbury Sí. no fue muy bien visto por la comunidad de escritores de ciencia ficción, ¿no? Y por los lectores. Él se ganó su público por sus propios medios. El público que leía la revista de ciencia ficción, medio seguía otro tipo de autores que son todos de la escuela de Campbell. Había una diferencia como de calidad gráfica. Las revistas de ciencia ficción se hacían en papel ordinario, los famosos pulp, y Bradbury escribía en revistas familiares, más elegantes, con mejor producción, y entonces medio como que lo veían un extraño, digamos, dentro del grupo, ¿no?, de escritores. Y durante mucho tiempo se lo tuvo así, un poquito marginado. Y sin embargo fue el que popularizó la ciencia ficción, curiosamente, ¿no? Porque como decía un crítico inglés Smith, decía, bueno, nadie se anima a hablar demasiado en detalle de jazz, pero todo el mundo conoce a Louis Armstrong. Y Bradbury era el Louis Armstrong de la ciencia ficción, ¿no? Claro. Nadie podía desconocerlo. En su momento había como una especie de lugar común, que te lo pregunto, a ver hasta qué punto es cierto, en el sentido de que la ciencia ficción era casi vista como un subgénero, y como que Ray Bradbury era el único que le había dado vuelo literario, digamos, peso específico literario. Claro, el prejuicio contra la ciencia ficción de algún modo sigue. A pesar de que ahora el mundo académico le dedica toneladas de libros y monografías y tesis y todo eso, pero es visto como un subgénero en general. Y de todos modos Bradbury no es el mejor estilista, digamos. Ha habido gente que ha sido mucho más sutil. Por ejemplo, Sturgeon era mucho mejor escritor que él. Y hay uno que es casi un amigo mío, Corwin Smith, que es poco conocido, pero escribía de un modo mucho más sofisticado, con muchas referencias literarias, guiños y cosas así. Bradbury era más para el gran público, pero como tenía esa ingenuidad tan auténtica, por otro lado, no simulaba nada, a la gente le atrajo mucho, ¿no? O sea, un autor muy popular. Vos sabés que estaba leyendo hace muy poquito una entrevista a Mario Lebrero, que sí. Lebrero, si bien él decía que no escribía ciencia ficción, y publicaba, a veces con Marcial Soto lo publicaba en colecciones de ciencia ficción, claro. Pero él como lector de ciencia ficción dice en un momento algo que me llamó la atención, dice, menciona a Sturgeon precisamente como uno de los grandes, y dice, el peor de todos, Ray Bradbury. Sí, bueno, esa era otra moda también, ¿no? Los más exquisitos y cultivados lo despreciaban a Bradbury. Uno de ellos es Umberto Eco, por ejemplo, que lo trata como un ejemplo del kitsch, de cómo no hay que escribir, antes de que el kitsch se pusiera de moda, porque las modas son así, ¿no? Claro. En un momento está mal escribir de cierta forma y después resulta que es avanzadísimo. Ahora vos decís que él escribía en revistas familiares, pero yo estoy viendo también que, por ejemplo, Crónicas Marcianas la empezó a publicar en Playboy, que es una revista, obviamente de un nivel más... No, Crónicas Marcianas empezó en Galaxy. Es un producto de Galaxy. Después salieron algunos capítulos en Playboy, sí, porque cuando ya se hacían famosos los escritores, Playboy les contrataba un cuento y se salvaban para todo el año con eso, ¿no? Claro. Porque era mucho mejor remunerado. Por ejemplo, te digo porque salió en Galaxy, porque acá la franquicia, como dirían ahora, de Galaxy, la tenía la revista Más Allá, que salía acá en Buenos Aires. Y yo en esa época era un pichón
y leía Más Allá, y me acuerdo que me impactaron mal los cuentos de Bradbury. Ah, ¿no te gustaron? No, porque dije, ¿qué es esto? Esto no es ciencia ficción, esto es fantasía. Acá Claro. hablamos de fantasmas, de aparecidos, es como que era de otro género, ¿no? Claro. Sentía cierto rechazo, pero en algún momento me empezó a gustar, y después, bueno, lo terminé aceptando, ¿no? Como todo el mundo. Pero el lector de ciencia ficción dura, digamos que era la que más se conocía, él lo veía con cierto desprecio, ¿no? Este hombre no tiene formación científica, habla así de un modo poético de las naves espaciales, de los cohetes, pero no sabe qué aceleración hay que lograr para llegar a la Luna. Sí, la idea es que no tenía, digamos, un discurso cientificista, por lo menos. Sí, positivista, totalmente, ¿no? Claro, justamente en la época de Bradbury empezó a cambiar. Justamente en el grueso del género fue la presencia de Editor Campbell, que fue un personaje muy discutible, muy arbitrario, todo lo que se quiera, pero le dio espacio a toda una generación de nuevos escritores que después no tuvieron reemplazo, y eso le dieron un enfoque más literario y a la vez más humanista a la ciencia ficción. El lugar común ese que yo te decía que planteaba que Ray Bradbury tenía mayor peso literario específico era porque supuestamente tenía vuelo poético, o bueno, le interesaba las cuestiones más de imágenes poéticas. Sí, lo cual es cierto, pero los críticos le dicen que es demasiado vulgar, las imágenes poéticas de él son muy adornadas. Claro. Bueno, siempre hay opiniones encontradas en eso, ¿no? Por ejemplo, Eco lo destruye. Sin embargo, me sorprendió, eso yo no lo conocía, que Borges él hizo un prólogo y bueno, planteó, lo elogió bastante, ¿no? Bueno, Borges, si algún mérito tenía, era no tener prejuicios. Él, si algo le gustaba, lo defendía. Sí, así fuera famoso o ignorado, ¿no? Exacto. Eso fue cuando Paco Porrúa, que es un editor ya legendario, crea la editorial Minotauro, acá en Buenos Aires. Después se fue a España, y Minotauro en su momento fue una avanzada en toda la región latinoamericana, incluso en España, porque publicaba material mejor presentado y mejor traducido que la revista francesa de esa época. Entonces Minotauro se larga con 6 títulos, 6 libros, uno de ellos Crónicas Marcianas, que ya había salido en la revista Más Allá, pero por entregas, y le pide un prólogo a Borges, le pide a Marcos Victoria, que era un psicólogo muy famoso en esa época, y Borges se lo hace tranquilamente, ¿no? Tuvo la osadía de pedírselo, ¿no? También. Sí, pero él manejaba muy bien las relaciones públicas, manteniéndose así con un perfil bajo, pero tenía sus buenos contactos. Él tenía muy buena relación con Cortázar. No, Paco Porrúa ese hombre está en los mejores libros del boom latinoamericano también, está en todos lados. Descubrió a García Márquez. Exacto, está con 100 años de soledad, está en todas partes, está él. Claro. Está Paco Porrúa, que yo me sorprendo porque está él siempre a nivel un poco secundario, pero está ahí. Y Marcial Souto fue su discípulo predilecto, ¿no? Digamos así. Mirá, yo lo conocí a Paco Porrúa porque le mandé una carta a la revista Minotauro, porque estaba por escribir mi primer libro sobre el género, y bueno, él me ayudó, me prestó material y todo eso. En un momento hasta lo quiso publicar, pero como yo ya había firmado un contrato, y era la primera vez en mi vida que firmaba un contrato, no me animé a romperlo. Y Souto lo conocí en virtud de él, y bueno, todo lo que hizo después Souto es un poco complemento o ampliación de la obra de Porrúa. Souto lo descubrió Lebrero, por ejemplo. Sí, hemos hablado mucho, bueno, yo he hablado mucho con Marcial Souto, estuvo acá en Montevideo, pero nunca se me ocurrió, voy a ver si la próxima vez que lo vea... Souto se crió en Montevideo. Hablar de Paco Porrúa, porque es un tipo que me parece muy interesante para hablar, ¿no? Sí, un hombre que tenía un gusto muy especial y hacía todo solo. La editorial era un escritorio que estaba, yo decía, en un laberinto, pues estaba dentro de esta editorial, había montones de anaqueles con libros, había que recorrer todos esos pasillos, y al final lo encontraba ahí en un rincón a Paco con su escritorio, y él traducía del inglés, traducía del francés. Me acuerdo que me dijo que lo que le había dolido mucho era tener que conseguir un traductor de polaco
para traducir manuscrito hallado en Zaragoza de Potosí. Ah, de Potosí. Dije, bueno, tuve que recurrir a un polaco. Pensé que me ibas a decir Stanislav Lem, ¿no? Y Porrúa lo estoy pensando. Paco Porrúa estuvo, miren en qué libros estuvo. Estuvo en Rayuela y Sí. estuvo en 100 años de soledad. En Sí. esos dos estuvo vinculado, ¿no? Sí, en aquella época él me contó que le había pedido a Cortázar que escribiera alguna vez ciencia ficción para él. Y Cortázar siempre había quedado en hacerlo y le daba como señuelo que La autopista del sur podría ser un cuento de ciencia ficción. Yo, bueno, en cualquier momento me pongo y lo hago. Y él le publicó a Cortázar Cronopios y Famas, También. que lo trajo en manuscrito, en esa época no había correo electrónico, lo trajo en barco Patricio Esteve. Después fue un autor teatral muy conocido, dirigió el Teatro Cervantes aquí, y él trajo personalmente el manuscrito de Cronopios y Famas. Claro, claro. Yo sé que Paco Porrúa estuvo como, digamos, intercediendo con el tema de Rayuela porque se le quería cambiar el título, se le quería cambiar determinadas partes, le pedían que hubiera una aclaración que él no quería poner, la Cortázar no quería poner, los dos modos de leer, en fin, una serie de cosas, y él estuvo, y en un momento Cortázar hay una carta que le dice, bueno, vos sos mi delegado, o sea, lo que vos arregles, yo voy a... porque él estaba en París, ¿no? Claro, estaba en París. Borges dice esto de Ray Bradbury en este prólogo, que me parece brillante y que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? De alguien que no tiene prejuicios. Claro. Borges dice, porque sabe que es Borges y que está haciendo un prólogo a ciencia ficción, ¿no? A la ciencia ficción. Además, ojo, que en esa época no era Borges. En esa época era muy mal visto. Sí, era pero visto por un pequeño núcleo, pero políticamente era el cuco. Claro, pero digo, tenía el prestigio de un escritor de alta cultura. Sí. Y él dice, ¿cómo pueden tocarme estas fantasías? Claro, ¿No? De Ray Bradbury, las crónicas marcianas. ¿Y cómo pueden tocarme de una manera tan íntima? Y dice Borges, toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor para transmitirlas recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. Claro, ¿Qué importa la novela o la novelería de la science fiction? En este libro Apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. Sí. ¿Quién lo pudiera decir así, no? Pero muy bien, me encanta que diga que es lo mismo Macbeth, Raskolnikov Sí. o una invasión a Marte, ¿no? Sí, él había escrito incluso en esa época que te digo que era mal vista, en serio, la ciencia ficción, porque yo hice un trabajo en una cátedra de la facultad y me tuve que pelear con los profesores. Perdí, por supuesto, ¿no? Trabajo sobre Lovecraft y me dicen, ¿cómo viene con eso? Eso son historietas infantiles. ¿Verdad? Después lo pusieron de moda los franceses, entonces estaba todo bien. Claro. Pero me acuerdo que cuando yo hablé de mi primer libro sobre ciencia ficción, el editor me dijo, mira, le pedimos a Borges, porque Borges ya hizo un texto de literatura norteamericana donde dedicaba un capítulo a la ciencia ficción. Entonces le vamos a pedir que lo escriba él. Bueno, yo entonces metí violín en bolsa y me fui cantando bajito. Pero me dice, no, espera, Borges dice que no tiene tiempo, hacelo vos. ¿No? Me dejó el espacio para hacer mi primer libro. ¿Sí? Después parece que lo leyó, o se lo leyó la madre porque ya estaba ciego, y dijo, está muy mal escrito, pero es bastante completo. Para mí es un elogio. No, aparte estamos hablando de alguien que se leía todo, realmente. Todo, impresionante. Él había escrito sobre Stapleton, que nadie lo conocía, sobre Lewis, que acá nadie los leía. Sí. En Inglaterra sí tenían su público, pero él leía lo que le gustaba, digamos, ¿no? Era omnívoro en eso. No, y en ese sentido, digo, se guiaba, lo dice una y otra vez, por el placer, ¿no? Abandonaba libros, por ejemplo, bueno, lo que decías vos, como una forma linda de decirlo, dice, así como aquel que ha ido a una ciudad y conoce un barrio, dice, bueno, conocí Buenos Aires, dice, así yo también frecuenté algunos capítulos del Ulises de Joyce. Había que animarse a decir eso de Ulises. O sea, lo leí, pero... Había que animarse porque era un monstruo sagrado.
Muy bien. Pablo, te voy a pedir que aguardes un momentito en línea Sí, y vamos a una tanda, ¿te parece? ¿Cómo no? Muy bien, amigos, continuamos después de la tanda. Estamos conversando con el escritor Pablo Capana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor, profesor de filosofía y periodista argentino Pablo Capana sobre Ray Bradbury. Bueno, también estamos hablando sobre la literatura, porque al fin de cuentas, siempre que se habla de ciencia ficción, no sé, por un modo u otro, no sé qué pensás vos, Pablo, se llega a la conclusión de que lo que importa es la literatura. Hay buena literatura y mala literatura. Obviamente, sí. Lo que pasa es que ahora la ciencia ficción la gente la identifica más con el cine, y dentro del cine con el cine de efectos especiales. Claro. Pero para mí sigue siendo básicamente literatura, ¿no? Todo lo demás es espectáculo. Sí, es despliegue, digamos, de recursos materiales, que ya Aristóteles decía que podría ser una de las posibilidades para tener éxito en el público, pero que era mejor si estaba en la riqueza de la trama y no en los... Claro, lo que uno imagina, no lo que le muestran ya hecho, claro, ¿no? Claro, porque claro. uno va a ver una película de efectos especiales y bueno, qué bárbaro, es tridimensional, me siento que estoy en el espacio, que se me viene encima una nave espacial, pero bueno, eso es circo. La literatura es leer que alguien me cuente eso y que yo me lo imagine. Claro, y por eso es más fuerte, digamos, la literatura, porque la imagen la pone el propio lector. En cambio, en el cine estamos viendo la imagen que imaginó el director, ¿no? Claro, claro. En el caso de Ray Bradbury, Pablo, a vos que como lector, no te digo ya solo como crítico, como especialista, yo sé que esta pregunta es difícil a veces responderla, digamos, desde el entusiasmo, desde el placer. ¿Qué fue lo que más te gustó, digamos, Fahrenheit te gustó o Crónicas Marcianas? Sí, yo creo que los libros importantes de Bradbury son Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. Después hubo muchísimos cuentos más y antologías. Últimamente, bueno, cuando uno se hace famoso le empiezan a pedir cosas y por ahí baja la calidad. Claro. Porque si uno dice, mira, te pagamos tantos dólares si escribís 2 páginas, pero que llevan tu firma, y uno se tienta, me imagino, ¿no? Se tienta de escribir cualquier cosa, total ya está vendido. Por eso los buenos escritores generalmente se esmeran más cuando son pobres. El día que se vuelven bestseller perdieron, ¿no? Sí. Y bueno, a Bradbury le pasó eso, ya en los últimos años le publicaban realmente cosas bastante mediocres. Ahora era una máquina de producir el hombre, ¿no? O sea, decir, no se tomó de descanso ni un día de su vida, ¿no? No, sé que en los últimos tiempos, pobre, había quedado ciego prácticamente, y según me cuenta Souto, le dictaba cuentos por teléfono a su hija, que vivía en otra ciudad, y la hija iba escribiendo, recibiendo el texto por línea telefónica, ¿no? Porque no podía ni ver el teclado. Sí. Bueno, Marcial Souto, eso me acuerdo de haberlo hablado con Lebrero, de que se había sacado una foto con Ray Bradbury. Marcial Souto había ido a Estados Unidos, conocía a todos los grandes de ciencia ficción. Sí, los conocía a todos, grabó entrevistas a todos y las perdió. Eso es imperdonable, no quedó huella de eso. Es increíble, ¿no? Llegó a hablar, una vez estuve hablando con él, llegó a hablar con Richard Matheson o con, yo qué sé, en fin, es una cosa... Todo. Él me contagió el interés por Corben Smith, que era poco conocido. Y cuando vino Bradbury acá a Buenos Aires lo presentamos, Souto y yo. Bueno, contaba a ver cómo fue. Sí, eso fue toda una experiencia. Bradbury ya estaba bastante grande, pero era un personaje lleno de alegría, de entusiasmo, eso sí, siempre con la botella de vino a mano, vino tinto, no tomaba whisky ni nada, vino tinto que no le faltara. Y siempre con un entusiasmo, sacándose fotos con el último empleado de la Feria del Libro, que le pedían un autógrafo, pues sacaba una foto abrazado con él, una alegría impresionante, ¿no? Incluso dijo así con toda frescura, mira, acá me saludan por la calle, para el auto en un semáforo y me dice, ¿qué tal Bradbury? Y en Estados Unidos no me conoce nadie, dice, ya pasé de moda ya, ¿no? Claro. Y bueno, yo lo presenté y le quise alcanzar un libro, lo cuento esto porque habla bien de él, ¿no? No tenía nada sobre Bradbury escrito, pero tenía otro libro, y le puse una dedicatoria y
se lo quería alcanzar, pero era una cena que organizaron los editores, donde todos trataban de hablar con Bradbury. De hablar con Bradbury, sacarse la foto y conseguir los derechos, ¿no? Claro. Y entonces estaba totalmente rodeado, era imposible acercarse ahí, ¿no? Entonces yo en un momento le digo a Souto, mirá, acá, sí, ya había hablado con Bradbury, después que fuimos a tomar algo, pero yo el libro no me puedo acercar para dárselo, ¿por qué no se lo alcanzás? Dice, déjamelo a mí que yo se lo alcance. Se lo alcanzó, eso era un viernes, y el sábado al mediodía, cosa extraña del Correo Argentino, me llega una carta de Bradbury de puño y letra desde el hotel, donde me agradecía profundamente que le hubiera dedicado el libro y me daba un gran abrazo y lleno así de entusiasmo, ¿no? No tenía ninguna obligación de hacerlo conmigo. Sí, Supongo que lo haría con mucha gente, yo no era un privilegiado. No, pero habla digamos, de alguien que era muy entusiasta, digamos, del papel de escritor público, ¿no? Sí. No todos los escritores se adaptan a ese papel, no todos permanecen igual, van cambiando porque es una cuestión del divo, y en el caso de él, parece como que lo que decías vos al principio, una alegría de niño, de estar de niño, contigo. exactamente, ¿no? de niño. Te digo que un conocido que ahora falleció había hecho una caricatura de Bradbury para ilustrar un artículo que hice yo. Y él se la quiso mandar a Bradbury. Y fue muy difícil porque no le daban la dirección a nadie y resultó que tenía una empresa, Bradbury Enterprises. Bueno, logramos mandarle eso. Pero Bradbury venía y cuando salió de la fiesta de presentación, que fue a tomar una copa de vino a una confitería, un lugar que estaba ahí cerca, nos encontramos y charlamos un rato con Souto y él contaba como un niño que ustedes saben que la hija de Gorbachev es lectora mía. Me dijo cuando fui a Rusia que había leído todos mis libros y me los hizo firmar. La hija de Gorbachev me pidió el autógrafo, decía, Claro, emocionado como si fuera más importante la hija de Gorbachev que él, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí está ese asombro a veces de los escritores de ver que sus libros llegan a lugares no sé, imposibles de pensar. Yo conozco una anécdota, la voy a contar acá, no sé si lo vamos a hacer después, pero que tiene que ver con esto y esa energía incansable que tenía para contestar con sus... Exactamente. Hay una profesora de aquí de Uruguay que hizo un estudio sobre Bradbury y se lo envió, pero se lo envió después ahora en el 2000 y pico, no sé bien, y recibió una carta de puño y letra, ¿no? Agradeciéndole el estudio, ¿no? Y adentro de la carta una etiqueta de una botella de vino, diciendo, esto es para brindar como si brindáramos juntos. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, me lo imagino. Porque te digo, mi experiencia es la misma, ¿no? Es alguien que tenía esa capacidad como muy norteamericana, digamos. Muy norteamericana. Sí. En las fiestas se intercambiaba corbatas con todo el mundo, ¿viste? El cerrito que hacen ellos, te regalo mi corbata. Sí. Pero me dijeron, es muy común eso, pero en él era auténtico. Sí. Era un chico grande, un chico de pueblo, que se reunían con sus amigos a ver Drácula 17 veces seguidas. Todos los jueves tenía una especie de cine privado donde veían películas viejas de terror. Y bueno, él seguía siendo un chico. En el caso de Fahrenheit 451 incluso tuvo una versión al cine de François Truffaut, que el propio François Truffaut habló mal de esa versión, o como que era floja. Como que no le gustó filmarla, o como que era muy fría, que toda la película fue muy fría. Sí, la película era fría, tenía razón, autocrítica. Y como que fue como una cuestión media, no sé si burocrática o forzada, digamos, tener un nombre bien, tener un nombre en el cine, juntar dos cosas, Sí, pero no salió bien. ¿Y el libro qué te pareció? No, el libro es, me parece excelente, ¿no? A mí me golpeó mucho en esa época, me llegó. Lo que pasa es que, bueno, como el tiempo pasa y la gente, no sé si evoluciona o involuciona o cambia simplemente, Bradbury después renegó de eso. En los últimos años se había puesto defensor de Bush y entonces decía, pero eso fue una denuncia del macartismo. No, ¿qué tiene que ver con el macartismo? Era una novela de aventuras, yo no quise denunciar nada. Quedaba algo ridículo, ¿no? Sí, porque es del 53 y el macartismo precisamente son esos años, entre el 51...
Claro. Y, el Y hay 50. otros que en cambio dijeron que habían luchado denodadamente contra el macartismo, por ejemplo Asimov, que escribió un cuento que solo él se daba cuenta que aludía al macartismo, ¿no? No se enteró nadie, Sí, menos sí. McCarthy. Sí. Y Bradbury dice, no, eso no tenía importancia, una cosa de... No, y hay otros que decían que después que no era contra McCarthy, sino que era contra el estalinismo, Ah, también. ¿no? Bueno, son multiusos. En realidad, la metáfora, a mí lo que me pareció de ese libro y todo esto, me pareció que la historia está muy buena, la trama. Digo, más allá de, digamos, de la realización, que bueno, que a mí la prosa de él no me engancha, por lo menos como lector, digo, ¿no? Porque el tema es que te funcione como Sí, lector. es demasiado rica la prosa de él, ¿no? Puede ser, a mí me parece que está muy bien como escrita, pero que le falta intensidad, digo. Por ejemplo, Philip K. Dick tiene una intensidad que uno no puede dejarlo de leer. Pega duro, Philip Dick es como un boxeador que te Exacto. pega. Y Bradbury es muy edulcorado, ¿no? Sí, sí, pero en este caso, en el caso de Fahrenheit 451, estamos hablando de una trama, digamos, de una historia que es casi perfecta, es extraordinaria, ¿no? E incluso al final, digamos, con esos libros, esos hombres libros vivientes, está No, es espectacular. todo un símbolo eso. Sí, sí, es espectacular, ¿no? Y que después ha retomado, por alguna otra película de ciencia ficción ha robado la idea de que la humanidad, el futuro, está precisamente en la transmisión oral de la literatura. Ujú. Y por ahí están en lo cierto. ¿Eh? Por ahí están en lo cierto, porque todo está copiado al infinito en todos los discos rígidos de todas las computadoras, pero no sé qué puede pasar, un colapso energético, por ejemplo, si no habrá que volver a los papelitos arrugados o a la memoria de los lectores, ¿no? Claro, claro. Todo depende de la energía. Ujú. Bueno, la película que yo estaba pensando es una película con Denzel Washington, post-apocalíptica, que se llama El libro de Elías, The Book of Eli, y precisamente, bueno, el libro que se quiere perder es la Biblia, precisamente, y alguien al final la memoriza, o sea, memoriza en partes, o sea que... Claro, acá es una idea de Bradbury. Sí, la misma idea de Bradbury. Pero lo brillante en este caso no es solamente eso, sino que para el futuro, para la ciencia ficción, como se planteaba en el año 50, la solución era regresar al pasado, cuando la literatura era oral. Claro, porque lo que pasa es que en los años 50 la ciencia ficción dio un salto cualitativo y tomó una dirección más humanista. Antes era muy tecnológico todo, muy cientificista. Ahí tomó una tendencia humanista en el sentido de reivindicar los valores, el hombre, qué sé yo, la convivencia, y que después involucionó de nuevo, porque en los últimos años predomina una línea más de violencia, y tecnológica, de hipertecnología, aventuras militares increíbles, desprecio hacia todo lo que no es de nuestra especie, ¿sí? Una especie de racismo galáctico. Exacto. Sí, sí. Que bueno, es un paso atrás, ¿no? Es un paso atrás. Sí. Hay críticos un poco cínicos, pero que no dejan de tener razón, que dicen que la ciencia ficción norteamericana depende de los gobiernos. Cuando el gobierno es demócrata, es humanista. Y es belicista cuando el gobierno es republicano. Claro, claro. Lo que es claro que hay una transposición, digamos, de ese aparato propagandístico bélico norteamericano a la ciencia ficción. Digo, uno ve Avatar, por ejemplo, y es claramente más allá de determinado discurso ecológico o en otros casos de la existencia humana, hay una gran loa a la industria bélica, pero aparte de la industria bélica, y nos queda un minuto nomás, pero la industria bélica se parece cada vez más a un videojuego, totalmente, a un videogame, totalmente. y la ciencia ficción también. Ciencia ficción viene de la industria bélica. ¿Cómo? Muchos de los que escriben ciencia ficción actual vienen de la industria bélica precisamente. Entonces están contando lo que están realizando por otra parte. Es brutal. Sí. No te olvides que en Avatar es veterano de Venezuela, uno de los personajes. Es decir, hubo una guerra en Venezuela. Claro. Es increíble, ¿no? Sí. No, y la idea para para poder ganar soldados, o sea, tratar de que la gente se alista al ejército, es que es tan fácil como en un videojuego matar. En Avatar aparece, ¿no? Claro, y ahora con los drones es así. Exacto.
Uno puede manejar desde una consola, matar gente y Exacto. no saber si es gente real o son... Claro, y eso que estabas planteando vos de ese racismo galáctico, siempre como en todo racismo es tratar de deshumanizar y tratar de hacernos olvidar que hay vida del otro lado, ¿no? Claro, mostrar que el otro es malo. Que son puntos. Claro, es un punto. Claro, o varios puntos, ganás 50 puntos y matás a este. Claro. Bueno, Pablo Capana, te agradezco la charla porque realmente es muy interesante hablar con vos y aparte, de alguna forma creo que a Radio Bradbury también le hubiera gustado que termináramos hablando del presente también, ¿no? Sí. Ha sido un gusto realmente. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay en La Máquina de Pensar.